Bienvenidos al avance del capítulo 36 de la telenovela El juego de mi destino. Nergis trata de mantener su mente ocupada y empieza a dibujar a su mamá usando un lápiz. Ella se concentra completamente en el dibujo y va haciendo cada detalle con mucho cuidado, mientras Asille la observa. En ese momento Asille le pregunta si todavía falta mucho para terminar, pero Nergis le pide que por favor espere un momento más, porque quiere seguir trabajando en el retrato. Mientras todo eso pasa, Mahir aparece y se queda observando la escena por un instante. Él mira cómo Nergis está dibujando y también observa a Asille mientras ambas siguen compartiendo ese momento tranquilas. Entonces Mahir le dice a Asille que por qué mejor no van a la playa a tomar café. Asille le responde que sí quiere ir, pero primero va a esperar a que Nergis termine de hacer el dibujo. Después de eso, Nergis le muestra a Mahir cómo va quedando el retrato de Asille. Mahir observa el dibujo con atención y le dice que tiene muchísimo talento para pintar. Nergis se pone muy contenta al escuchar eso y le agradece mucho porque siempre la apoya y la anima. Entonces Mahir le pregunta si de verdad está completamente segura de que quiere estudiar para ser abogada, porque considera que pinta demasiado bien y que tiene un gran talento artístico. Nergis escucha todo con atención mientras sigue sosteniendo su dibujo. Luego Mahir le comenta que en Rusia perfectamente podría estudiar para ser abogada y también dedicarse a la pintura al mismo tiempo. Apenas escucha eso, Nergis se emociona muchísimo porque siente ilusión al pensar que podría hacer ambas cosas. Después de hablar un poco más con ella, Mahir se retira junto a Asille de la habitación dejando a Nergis muy feliz y emocionada con todo lo que acaba de escuchar. Después de estar en otra habitación, Asille se queda muy seria y bastante pensativa. Mahir se da cuenta de inmediato de que algo le pasa y le pregunta por qué está así y qué tiene. Asille le dice que simplemente se dejó llevar por las emociones y que no debió decirle esas cosas a Nergis porque siente que de esa manera la puede ilusionar demasiado. Ella sigue preocupada por todo lo que está pasando y no deja de pensar en las consecuencias que podrían venir después. Sin embargo, Mahir trata de tranquilizarla y le dice que no se preocupe, que ella y sus hijos están seguros ahí en la casa y que no tienen nada de qué temer. También le recuerda que él jamás las abandonaría y que siempre estará pendiente de ellas pase lo que pase. Aún así, Asille continúa bastante estresada y no logra quedarse tranquila con facilidad. Entonces Mahir vuelve a insistir en que todo va a salir bien, que no piense tanto en la posibilidad de terminar en la cárcel y que trate de calmarse porque todo eso va a pasar. Además le dice que si algún día llegara a ocurrir algo así y ella terminara siendo capturada por la policía, él sería a cargo de sus hijos y no permitiría que les faltara nada. Asille escucha todo eso y se queda callada durante un momento, completamente pensativa. Después le dice a Mahir que él significa muchísimo para su familia y que prácticamente es todo para ellos. También le dice que para ella él es su compañero de viaje y un gran amigo, alguien en quien siempre ha podido confiar, pero aún así le pide que olvide esa idea de hacerse cargo de sus hijos si algún día ella llegara a ser arrestada. Le dice que mejor haga su propia vida y que piense también en sí mismo. Mahir se queda sin saber muy bien qué responderle después de escuchar esas palabras. Finalmente le dice que sabe perfectamente que nunca va a tener un futuro con ella y que entiende que jamás pasará algo más entre ellos, pero que aún así lo único que quiere es verla feliz. Después de decir eso le pide que trate de tranquilizarse y sale de la habitación. Ya afuera, Mahir se queda pensando en todo lo que acaba de pasar y termina diciendo para sí mismo que parece un tonto rogándole amor a Asille cuando ella realmente no siente nada por él. Mahir sale un momento para tratar de tomar aire y despejar su mente, porque claramente sigue muy afectado por todo lo que acaba de hablar con Asille. Mientras está afuera intentando calmarse, Fikret se le acerca y le pide que por favor lo lleve un momento a una tienda que le queda de camino hacia donde Mahir va. Él acepta, aunque le pregunta cómo piensa regresar después, pero Fikret le responde que eso no importa y que realmente hay cosas importantes de las que necesita hablar con él. Después de eso, ambos se montan al vehículo y se marchan juntos. Mientras van manejando, Fikret no tarda mucho en darse cuenta de que Mahir sigue muy afectado y le pregunta directamente qué le preocupa y por qué está así. Mahir le pregunta si de verdad se le nota tanto. Fikret le responde que demasiado, incluso diciéndole que hasta parece un niño pequeño por la manera en que se le nota todo lo que siente.
Después de escuchar eso, Mahir finalmente empieza a sincerarse y le dice a Fikret que no sabe qué hacer con Asiye. Le explica que él solamente quiere ayudarla a ella y también a sus hijos, pero que termina imaginándose muchas cosas en la cabeza mientras que Asiye simplemente lo ignora y siempre lo deja a un lado. Fikret escucha todo atentamente y le dice que eso pasa porque está enamorado y precisamente ese es el problema que está viviendo en ese momento. Mahir le responde que Asiye solamente lo ve como un amigo y que sinceramente ya no sabe qué hacer con toda esa situación, pero Fikret le recuerda que él ya sabía desde antes que algo así podía pasar y que realmente no debía sorprenderse. Mahir le dice que se equivocó y empieza a hablar mal de sí mismo, diciendo que es un tonto por haberse ilusionado así. Sin embargo, Fikret trata de calmarlo y le dice que no sea tan duro consigo mismo y que trate de tranquilizarse un poco. Mahir sigue hablando y le dice que todo lo que quería era ayudar a Asiye, pero que ella misma le pidió que mejor hiciera su propia vida aparte. En ese momento Fikret se da cuenta todavía más de lo triste que está Mahir y continúa escuchándolo mientras él trata de desahogarse. Mahir le confiesa que ya no sabe si debería alejarse de Asiye o qué decisión tomar porque siente que todo lo que hace termina lastimándolo más. Entonces Fikret intenta darle otro punto de vista y le dice que él todavía es joven, atractivo y perfectamente puede conocer nuevas personas, nuevas mujeres y hacer nuevas amistades. Pero Mahir le responde que él no es ese tipo de hombre y que realmente quiere algo mucho más serio y verdadero. Después de eso, Fikret le dice que en este momento está solo y que debería pensar un poco más en su vida y en su futuro porque no puede quedarse atrapado únicamente en esa preocupación de ahora en adelante. Todo eso deja a Mahir todavía más pensativo y triste mientras siguen avanzando. Finalmente llegan al supermercado y Mahir deja a Fikret ahí. Antes de bajarse del vehículo, Fikret le dice que él es su hermano, que lo quiere muchísimo y que no soporta verlo mal de esa manera. También le pide que piense bien en todo lo que acaba de decir. Mahir escucha esas palabras, pero no responde absolutamente nada. Simplemente se queda callado mientras Fikret se baja y se marcha. Después de eso, Mahir continúa manejando solo, todavía lleno de pensamientos y preocupado por todo lo que está viviendo con Asiye. Asiye está sola sentada en el parque tratando de despejar su mente. Se nota que está bastante pensativa y realmente no sabe qué hacer con todo lo que está pasando en su vida. Mientras permanece ahí intentando tranquilizarse un poco, alguien se le acerca por detrás y le tapa los ojos de repente. Apenas siente eso, Asiye inmediatamente tiene un recuerdo muy fuerte de Semal, porque él siempre le hacía exactamente lo mismo. Ese pequeño gesto hace que por un momento su mente se vaya al pasado y recuerde cuando estaban juntos. Entonces empieza a recordar cómo ella se divertía molestándolo, diciéndole el nombre de otro hombre solamente para hacerlo enojar. Semal siempre reaccionaba mal cuando ella hacía eso, pero Asiye después terminaba diciéndole que todo era una broma y que solamente quería molestarlo un rato. Recordar esos momentos hace que por un instante ella vuelva a sentir todo lo que vivían juntos y cómo se reían cuando estaban bien. Después de eso, Asiye vuelve otra vez a la realidad y se da cuenta de que quien estaba detrás de ella es Semal. Entonces le dice inmediatamente que por favor no haga eso y que no quiere que él esté cerca de ella. Semal le responde que solamente estaba jugando y que antes a ella le gustaban esas cosas. Aún así, Asiye le deja claro que eso era antes y le vuelve a pedir que la deje en paz. Semal le explica que no la estaba siguiendo y que simplemente salió a caminar un rato y la vio sentada ahí en el parque. Sin embargo, Asiye le responde que en ese parque hay muchos bancos y que perfectamente puede sentarse en cualquier otro lugar menos cerca de ella. Semal le dice que no hay más bancos y que solamente quiere sentarse junto a ella. Después de eso, Asiye ya no responde nada y se queda callada mientras él continúa hablando. Semal empieza a recordarle momentos de cuando eran más jóvenes y se encontraban en el parque solamente para hablar y pasar tiempo juntos. Le recuerda cómo se reían, cómo conversaban de cualquier cosa y cómo simplemente la pasaban bien estando juntos. Mientras Semal sigue hablando de todos esos recuerdos, Asiye continúa completamente callada sin decir una sola palabra. Después de un momento, Semal le dice que ojalá las cosas no hubieran terminado de la manera en que terminaron y que le duele mucho ver cómo están ahora.
pero Asiye le responde que ya no quiere seguir escuchándolo lamentarse por lo mismo y que realmente está cansada de oír siempre las mismas cosas. También le pide otra vez que la deje en paz. Aún así Cemal insiste y le dice que se lo va a repetir todas las veces que sea necesario, que está arrepentido por todo lo que pasó y que no va a detenerse hasta que ella lo perdone. Además le asegura que jamás volvería a cometer el mismo error. Asiye sigue sin responderle, pero Cemal continúa diciéndole que quiere hacer todo lo posible para volver a estar junto a ella. Sin embargo, Asiye vuelve a dejarle claro que ya no quiere estar con él y que por favor la deje tranquila. Después de eso, Cemal le dice que ha buscado la manera de encontrarla donde sea solamente para hablar con ella. Entonces empieza a contarle todo lo que estaba pasando con Helin. Le explica que ellos se mantenían discutiendo constantemente y que muchas veces él le decía claramente a Helin que no quería estar con ella, pero que aún así Helin seguía insistiendo y molestándolo todo el tiempo. Cemal continúa hablando y le cuenta que después de una de esas discusiones, Helin se fue al baño y se encerró ahí sin responderle a nadie. Él empezó a preocuparse porque Helin no contestaba ni abría la puerta. Finalmente, cuando logró entrar al baño, encontró a Helin tirada con la muñeca llena de sangre. Cemal le explica a Asiye que en ese momento tuvo que llevarla rápidamente al hospital porque Helin se estaba desangrando. También le cuenta que además de todo eso, Helin ya estaba embarazada. Entonces Cemal le dijo que precisamente por esa razón él sigue con ella, porque siente que si la deja, Helin podría intentar hacerse daño otra vez. Finalmente le pide a Asiye que por favor trate de entenderlo y que todo lo que está diciéndole es verdad. Cemal continúa hablándole a Asiye y le pide que por favor lo ayude aunque sea un poco, para que Nergis no termine alejándose completamente de él. Le dice que siente que su hija lo trata muy mal y que entiende perfectamente que tiene razones para estar molesta, pero que aún así él quiere arreglar todo el daño que le hizo. Cemal le insiste varias veces a Asiye que quiere remendar las cosas con Nergis y que realmente necesita ayuda porque no sabe cómo acercarse a ella sin que todo termine peor. Mientras habla, se nota desesperado porque siente que cada vez pierde más a su hija y no sabe cómo recuperar el cariño que antes tenía con ella. Sin embargo, Asiye se queda bastante pensativa y le responde que sinceramente no sabe qué hacer en una situación así. También le recuerda que Nergis sigue demasiado herida y muy enojada por todo lo que pasó, especialmente después de que él no fuera a su cumpleaños. Asiye le deja claro que ese daño sigue muy presente en Nergis y que ella no puede hacer nada para cambiar lo que su hija siente. Además le dice que si de verdad quiere arreglar las cosas con Nergis, entonces tendrá que hacerlo él mismo porque ella no puede intervenir más en eso. Después de escucharla, Cemal le dice que entonces intentará solucionar las cosas con Nergis por su cuenta y hará todo lo posible para recuperar a su hija. Pero Asiye vuelve a hablarle seriamente y le dice que no puede seguir haciéndole daño a Nergis, mintiéndole y prometiéndole cosas que después no cumple. Le deja claro que precisamente eso es lo que más ha lastimado a la niña y que no puede continuar actuando de la misma manera. Sin embargo, Cemal trata de quitarle un poco de peso a la conversación y empieza a reírse mientras le dice a Asiye que entonces ella puede pegarle si quiere. Pero a Asiye eso no le parece nada gracioso y simplemente decide marcharse porque ya está cansada de toda esa situación. Cemal continúa riéndose un poco y se levanta de la silla rápidamente para seguirla. Mientras va detrás de ella le dice que no se va a arrepentir y que va a hacer todo lo posible para que Nergis vuelva a estar feliz con él otra vez. Aún así, Asiye no le presta atención y prefiere continuar alejándose mientras Cemal sigue caminando detrás de ella. Helin está muy emocionada mientras habla con Mahir y prácticamente no puede ocultar toda la felicidad que siente. Le cuenta que finalmente encontró el trabajo de sus sueños y que le pidieron hacer el diseño de un edificio en Madrid. Mientras le habla de todo eso se nota completamente ilusionada y feliz porque siente que es una oportunidad enorme para ella. Mahir escucha todo atentamente y le dice que claramente se nota lo emocionada que está y que también se nota que realmente quiere irse. Sin embargo, Helin le responde que todavía no sabe qué va a pasar porque antes de tomar cualquier decisión tiene que hablar con Cemal. Ella le explica que no sabe qué hacer todavía porque siente que debe pensar muy bien todo antes de hacer algo tan importante. Entonces Mahir le dice que debería intentar convencer a Cemal porque al final ella también tiene derecho a cumplir sus sueños y hacer las cosas que quiere para su vida.
Después de eso, Mahir continúa hablándole con tranquilidad y le dice que empezar una vida en otro país no es algo fácil, porque adaptarse a nuevas costumbres y a una vida diferente toma tiempo. También le explica que todo cambia cuando alguien se muda a otro lugar y que siempre cuesta acostumbrarse a un nuevo estilo de vida. Helin escucha todo eso y le responde que ella solamente quiere lo mejor para su familia y que lo único que realmente desea es que Cemal sea feliz junto a ella. Mientras Helin sigue hablando, Mahir empieza a distraerse un poco y termina teniendo recuerdos de Asille. Entonces comienza a pensar en todas las cosas que ha hecho por ella, en todo el apoyo que siempre le ha dado y en cómo aún así siente que Asille simplemente lo ignora. Mahir se queda atrapado por un momento en todos esos pensamientos y recuerdos sin darse cuenta. En ese momento Helin se da cuenta de que Mahir se quedó distraído y le pregunta en qué está pensando. Mahir simplemente se ríe un poco para disimular. Helin también se ríe y le dice que cada vez que hablan de Asille, él termina quedándose perdido en sus pensamientos. Justo después de eso, el teléfono de Mahir empieza a sonar. Mahir contesta rápidamente y escucha a Asille diciéndole que ya vaya para allá. Entonces Mahir le responde que enseguida va. Después de la llamada, Helin le pide que por favor también la lleve con él porque quiere ir a ver los caballos. Mientras Cemal, Asille y los niños estaban con los caballos, los niños se divertían mucho montándolos y disfrutando ese momento juntos. Cemal no podía dejar de estar nervioso al ver que sus hijos estaban sobre los caballos porque sentía miedo de que pudieran caerse o hacerse daño. A cada instante estaba pendiente de ellos y no dejaba de observarlos para asegurarse de que estuvieran bien. Asille en cambio trataba de calmarlo y le decía que se tranquilizara, que todo iba a salir bien y que no tenía que preocuparse tanto. Aún así Cemal seguía atento a cada movimiento de los niños, mientras Asille aprovechaba para grabar con su teléfono ese momento especial en el que ellos montaban caballos y pasaban tiempo juntos. Para ella era un recuerdo bonito y por eso no dejaba de grabarlos mientras los observaba. Después de un momento Cemal se alejó un poco de donde estaban todos y se fue a buscar a Nergis para saber qué estaba haciendo. Nergis estaba cerca de un caballo hablándole y diciéndole que estaba muy bonita. Cemal se acercó despacio intentando sacar conversación con ella porque quería comenzar a arreglar las cosas con su hija y lograr que ella poco a poco pudiera perdonarlo por todo el daño que sentía que le había causado. Cuando Cemal llegó junto a ella, Nergis no dijo absolutamente nada y simplemente siguió ahí. Cemal le dijo que le diera un poco de hierba al caballo para que pudiera comer. Él intentaba convertir ese momento en algo especial entre los dos, algo tranquilo que le permitiera acercarse nuevamente y empezar de cero. Mientras estaban ahí, Nergis empezó a recordar cuando era más pequeña y su papá la montaba en un caballo de madera. En esos momentos los dos imaginaban que estaban atravesando un gran bosque mientras jugaban con ese caballo. Ese recuerdo le llegó muy fuerte porque para ella había sido un momento muy hermoso de su infancia, cuando Cemal siempre estaba a su lado y la abrazaba. Después Nergis volvió en sí y salió de esos recuerdos. Cemal entonces intentó decirle que ese caballo podría llamarse Perla, que era el nombre que él le decía cuando jugaban con el caballo de madera, pero Nergis le respondió que no quería cambiarle el nombre. Aún así los dos terminaron riéndose un poco por ese comentario. Nergis se marchó después, mientras Cemal se quedó ahí parado riéndose y pensando en ese pequeño momento que acababan de compartir. Después de que todos pasaron un rato desayunando juntos en familia, el ambiente estaba tranquilo y los niños seguían muy emocionados con todo lo relacionado con los caballos. En ese momento Cemal empezó a insistirle a Asille para que también se montara en uno de los caballos. Sin embargo, Asille le decía que no quería porque le daba mucho miedo y porque realmente no se sentía capaz de hacerlo. Los niños comenzaron a insistirle también y le decían que por favor se montara, que la iba a pasar bien y que no tuviera miedo. Entre las insistencias de Cemal y de los niños, Asille ya no encontró otra manera de negarse y terminó aceptando montarse en el caballo, aunque seguía muy nerviosa por dentro. Cuando Asille quedó al frente del caballo, volvió a decir que le daba muchísimo miedo y que no sabía qué hacer. Se notaba que estaba incómoda y que no se sentía segura, mientras Cemal trataba de tranquilizarla diciéndole que todo iba a estar bien y que no tenía que preocuparse. Aún con todos esos nervios, Asille terminó subiéndose al caballo y trató de mantenerse tranquila mientras estaba ahí arriba.
Los niños estaban grabándola con el celular y eso hacía que todos estuvieran pendientes de ella. Semal continuaba diciéndole que se calmara y que todo estaba bien, pero Asille seguía muy nerviosa y no dejaba de sentirse insegura. Poco a poco empezó a ponerse todavía más nerviosa y entonces dijo que quería bajarse, pero se dio cuenta de que no había ningún escalón para poder hacerlo sola. En ese momento Semal se ofreció a ayudarla a bajar. Asille volvió a ponerse nerviosa, pero Semal simplemente la sostuvo y la bajó del caballo para que pudiera estar tranquila nuevamente. Justo en ese momento apareció Helin y apenas vio la escena, Asille se puso nerviosa de inmediato. Helin le dijo a Asille que se quedara montada en el caballo y le preguntó si iba a dejar a los niños solos mientras ella se montaba, pero luego comentó que los niños habían insistido mucho en que Asille se subiera y que Semal solamente la había ayudado. Después de decir eso, Helin se quedó callada y solamente mostró una sonrisa sarcástica mientras observaba todo lo que pasaba entre ellos. Luego Helin le dijo a Semal que necesitaba hablar con él a solas, dejando a Semal bastante sorprendido por lo que acababa de decir, y también Asille se quedó incómoda viendo la situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.